descubrí la sorprendente verdad detrás de la infidelidad de mi esposa y el impacto en mi herencia. La tarde en que encontré las cartas, el sol se ocultaba tras las montañas que abrazan San Juanito. La brisa fresca llevaba consigo el aroma de los nopales y el sonido lejano de risas infantiles se mezclaba con el canto de los pájaros. Sin embargo, mi corazón no danzaba con la alegría de ese entorno. En el viejo baúl de mi abuela, entre recuerdos de otra época, descubrí un secreto que jamás imaginé que me arrebataría la paz. Cada palabra en esas cartas era una puñalada certera. Ana, mi esposa, la madre de mis hijos, había estado involucrada con Ricardo, un empresario cuyas prácticas eran tan oscuras como la noche. Las letras temblaban en mis manos, y mis pensamientos, usualmente claros y certeros, se transformaron en borrosos ecos de angustia. ¿Cómo había llegado a esto? La imagen de nuestra familia, construida con dedicación y amor, se desdibujaba entre el desasosiego y la traición, la verdad me acorralaba en un laberinto de dudas. ¿Debía enfrentar a Ana con esto? ¿Destruir la familia que tanto había luchado por mantener? El cielo se tornaba oscuro y mi mente se llenaba de un torbellino de emociones. La desesperación me llevó a buscar consuelo en don Julián, el anciano del pueblo, un narrador de historias que conocía la esencia de San Juanito. En sus consejos encontré momentos de claridad, pero cada palabra que pronunciaba parecía un recordatorio de mi incapacidad para tomar decisiones. Las verdades familiares son como un río, Miguel. Algunas veces, hay que navegar por sus aguas turbulentas para hallar la calma, decía mientras observábamos los colores del atardecer. Sin embargo, yo no podía dejar de cuestionar si realmente podía perdonar. La traición clamaba en mi corazón como un eco incesante. Las noches se volvieron interminables, llenas de insomnio y pensamientos oscuros. A medida que avanzaba la semana, cada día me convertía en un investigador de mi propia vida. Cada pieza de información que recuperaba del pasado, cada lágrima que derramaba, solo aumentaban la opresión en mi pecho. Me topaba con cuentos de sacrificio, desilusiones y derrotas en mi familia, historias que parecían quedarse en las sombras, mientras yo enfrentaba la peor de ellas. Los ecos de la deslealtad me atrapaban en una prisión de miedos, el miedo a perder a Ana, el miedo a no ser suficiente. Al llegar al momento decisivo, la angustia me arrastraba hacia el abismo. Antes de que el día concluyera, debía enfrentar a Ana, desvelar el secreto que había desgarrado mi confianza. ¿Qué respondería ella? ¿Sería capaz de contarme por qué había elegido ese oscuro camino? La tensión en el aire era palpable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras que anhelaba escuchar estaban al borde de una conversación inminente, y mi alma padecía la incertidumbre de lo que podría revelar. ¿Sería el perdón una posibilidad o solo un espejismo? La mirada de Ana me arrollaría, y, mientras me preparaba para enfrentar mi tormento, su rostro aparecía en mi mente, evocando un torbellino de añoranza y desesperación. Una última pregunta resonaba en mi interior: ¿podría alguna vez volver a amar sin el peso de la traición? La respuesta aguardaba momentáneamente, inmóvil en el aire, mientras la vida continuaba girando a mi alrededor. El día había llegado. La luz del sol se colaba a través de la ventana, iluminando la habitación de manera que parecía intensificar el fuego interno que consumía mi alma. Mientras la café oscura humeaba en la mesa, cada sorbo que tomaba parecía un recordatorio del enredo en el que me encontraba. Había delineado en mi mente cada detalle de la conversación que iba a tener con Ana, pero a medida que los minutos avanzaban, las palabras se escurrían entre mis dedos como arena, afuera.
El bullicio del pueblo contrastaba con mi tormento interno. El murmullo de mis vecinos, la risa de los niños jugando en la plaza, todo me parecía lejano y ajeno. La vida continuaba, mientras yo quedaba atrapado en un laberinto emocional. Las cartas que una vez cargaban un peso insoportable ahora eran el catalizador de una transformación necesaria. Debía dejar de ser un espectador pasivo de mi propia vida, era hora de actuar. Al entrar en la casa, el aire pesado cargaba un matiz de tensión. Ana estaba en la cocina, ajena a la tormenta que se avecinaba. La observé mientras removía una olla, su concentración era tan intensa que casi parecía como si el mundo exterior no existiera para ella. Ese instante de normalidad chocaba con la complejidad de nuestra realidad compartida. Con cada paso que daba hacia ella, una parte de mí suplicaba que todo esto fuera solo un mal sueño. Sin embargo, sabía que enfrentarla era imprescindible. Lo que estaba en juego era más que la confianza, era mi capacidad para reconstruir mi vida, para determinar lo que quería ser como hombre y como padre. Necesitamos hablar, logré decir, utilizando una voz que apenas reconocía como mía. Ana se giró, sus ojos se abrieron con sorpresa, y el cambio en su expresión fue suficiente para hacerme dudar, pero no me detuve. ¿Sobre qué, Miguel? La inocencia en su tono me golpeó como un puñetazo, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Sobre nosotros, sobre lo que descubrí, la realidad de mi declaración se hacía tangible, y en ese momento, el viento exterior pareció detenerse. Ella lo supo, y su rostro adquirió una mezcla de culpa y miedo. Fue entonces cuando la verdad comenzó a surgir entre los dos, la conversación fluyó por caminos inesperados. Lo que al principio parecía un interrogatorio se convirtió en un diálogo crudo. Ana no intentó negar lo indefendible. Con cada palabra, se desnudaba emocionalmente ante mí, relatando un doloroso viaje de decisiones equivocadas y circunstancias que la llevaron a buscar en otro lugar lo que creía que le faltaba. Mientras ella hablaba, las barreras que había levantado a lo largo de los años comenzaron a desmoronarse. Comprender su vulnerabilidad revelaba mis propias inseguridades. ¿Acaso nunca había prestado suficiente atención? La culpa balanceaba nuestro diálogo y, aunque la traición persistía, había una lucha por retomar el hilo de la conexión que creíamos perdida. A medida que la conversación avanzaba, una chispa de determinación hizo su aparición. En lugar de fallecer en el desasosiego, me di cuenta de que debía explorar qué significaba realmente el perdón para mí. Era un proceso que necesitaba, no solo para ella, sino, sobre todo, para mí. Al finalizar nuestra charla, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de mí. No solo era cuestión de reconstruir la relación con Ana, era clave reexaminar qué deseaba realmente de mi vida, cómo podía crecer más allá de esta traición. Ampliar mi visión hacia el futuro, concebir un camino donde la lección adquirida floreciera, ya no sería un simple eco del pasado. Sería capaz de tomar las riendas de mi vida y forjar un camino que me llevara hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal, más allá de la sombra de la infidelidad. La pregunta me perseguía incluso mientras daba los primeros pasos hacia una resolución. Una resolución que podría incluir aceptar la transformación o buscar nuevas configuraciones en mi existencia, pero el verdadero desasosiego llegaría pronto. Una revelación inesperada sobre el oscuro pasado de Ricardo, la otra parte de esta complicada ecuación, estaría a punto de cambiar todo lo que creía saber y arrastrar mi vida a un nuevo ciclo de crisis. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La mañana siguiente, el peso de la conversación con Ana seguía latiendo en mi mente. Miré al calendario, las fechas dibujaban un campo de batalla temporal donde los sutiles golpes de la vida cotidiana no podían borrar los estragos emocionales. Con cada amanecer encontraba menos certidumbre sobre mi futuro. La infidelidad de Ana resonaba como un eco en mi mente, pero entendí que no podía aferrarme a la desesperación. Era hora de tomar acción. Me vestí impulsivamente, sintiendo la textura áspera de la tela contra mi piel como un recordatorio de que la vida continuaba. Decidí dar un paseo por el parque, donde solía ir con Ana y los niños. Tal vez el movimiento físico despejaría mi mente,
o al menos me brindaría la oportunidad de reflexionar sobre mis próximos pasos. Mientras caminaba, las risas de los niños jugando se mezclaban con la charla despreocupada de los adultos. Era como si el mundo girara con normalidad, ajeno a mi tumulto interno. Tomé un respiro profundo, buscando en el aire fresco la fuerza para afrontar lo que estaba por venir. A medida que avanzaba, una idea comenzó a tomar forma en mi mente, la necesidad de recompensar el dolor con aprendizaje. No podía permitirme ser víctima indefinida de mis circunstancias, debía encontrar la manera de reconstruir mi identidad. La infidelidad no sería mi único legado. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron al centro cultural del pueblo, donde muchas veces me había sentido como en casa. Al entrar, el aire estaba impregnado de creatividad. Observé a la gente que pasaba, artistas, escritores, soñadores. Me detuve en un rincón donde un grupo de mujeres mayores estaba pintando en lienzos. Una de ellas, con una sonrisa amable, notó mi intrusión contemplativa y me invitó a unirme. No hay mejor terapia que el arte, dijo con sabiduría, mientras sostenía un pincel como si fuera una extensión de su propia esencia. Su afirmación resonó en mí, realmente, el arte podía ser un refugio para canalizar la confusión emocional que me ahogaba. Decidí participar en la actividad. Me senté, y, a través de los colores, comencé a dar forma a los pensamientos caóticos que habían estado aplastando mi mente. Pintar se convirtió en una liberación. Cada trazo llevaba consigo una parte de mi dolor, como si la paleta tradujera mis sentimientos más oscuros en una conexión tangible. Después de terminar mi primera obra, vi algo sorprendente. Había representado no solo el sufrimiento sino también la posibilidad de renacimiento a través de las mismas tonalidades que me habían atormentado. La actividad duró varias horas y, al finalizar, sentí una oleada de energía renovada, una determinación arraigada en un propósito más grande que solo sobrevivir. Esa transformación interna se comenzó a entrelazar con el deseo de entenderme a mí mismo más allá de la traición. Regresé a casa con una mezcla de liviandad y ansiedad. La creación artística había abierto en mí la puerta a nuevas perspectivas, y era hora de reflexionar sobre cómo estas experiencias me habrían de redefinir. Sin embargo, aún sentía que había una pieza crucial que faltaba en este rompecabezas, la verdad detrás de Ricardo. ¿Qué papel jugaba realmente en este engranaje de emociones y decisiones? ¿Era un amigo leal o simplemente un reflejo de mis propias fallas? Esa noche, mientras observaba el horizonte a través de la ventana, me di cuenta de que la verdadera confrontación estaba aún por llegar. La revelación sobre el oscuro pasado de Ricardo amenazaba con interrumpir mi incipiente camino hacia la sanación. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva verdad sin perderme nuevamente? La pregunta se intuía en el aire, pulsante, aguardando el momento de desatarse. Al día siguiente, la carga emocional se transformó en un impulso casi tangible. Desperté con la determinación de desentrañar la red de confusiones y secretos que me rodeaban. La traición de Ana había sido devastadora, pero la sombra de Ricardo se cernía aún más oscura, como una nube inesperada en un cielo que apenas comenzaba a despejarse. Preparé un café fuerte mientras reflexionaba en silencio. La habitación estaba bañada por la luz tenue de la mañana, pero dentro de mí había una tormenta de preguntas. ¿Qué relación verdadera existía entre Ana y Ricardo? ¿Qué había creado ese vínculo oculto? La necesidad de respuesta se volvió una inquietud que bombardeaba mis pensamientos. Decidí que debía encontrar a Ricardo. No sería fácil, teníamos un compromiso de amistad que ahora se sentía tenso y lleno de sospechas. Me senté en el sofá mientras mis dedos tamborileaban inquietos sobre el café frío. Visualicé cada posible escenario de confrontación, cada posible respuesta que él podría darme. Las horas pasaron y, finalmente, armándome de valor, decidí mandarle un mensaje que podría cambiarlo todo. El tono de mi mensaje fue directo, pero no agresivo. Necesitaba escuchar su perspectiva, su versión de lo sucedido. Unos minutos más tarde, su respuesta llegó como un alivio y a la vez un peso más. ¿Podemos hablar? ¿Te parece hoy a las 5 en el rincón de tertulias?
El resto del día se desvaneció en una mezcla de ansiedad y concentración. La obra que había creado días atrás me comenzó a parecer un símbolo de mi nuevo propósito. Los colores sobre el lienzo no solo representaban mis luchas, sino también el cambio, una metamorfosis que debía llevar a cabo. El arte se había convertido en un refugio, así como un espejo donde podía explorar mis profundidades internas. Mientras el reloj se acercaba a las 5, mis pensamientos se agolpaban. Imaginé cómo sería el encuentro en la pequeña cafetería, un lugar acogedor rodeado de libros, pero, en ese momento, todo se tornaba amenazante. Las discusiones sobre los tópicos triviales que solíamos intercambiar ahora parecían insuficientes frente a la magnitud de lo que estaba por discutirse. Al llegar, vi a Ricardo esperando en una mesa en el rincón. Su expresión era una mezcla de tranquilidad y tensión, como si estuviera consciente de las palabras que pendían entre nosotros. Nos saludamos con una media sonrisa, y esta vez, el lenguaje corporal lo dijo todo. La sonrisa fue seguida por un silencio pesado, un momento de introspección compartida antes de que las palabras arruinaran esa burbuja. Gracias por aceptar hablar, comencé, sintiendo que cada palabra necesitaba una precisión quirúrgica. Hay algunas cosas que necesito aclarar, Ricardo asentía con un gesto de su cabeza, pero los minutos se deslizaban lentamente. Tantas cosas que decir, tantos sentimientos acumulados. El aire alrededor se sentía denso. Cuando por fin abrí la boca, las palabras parecieron encontrar su camino entre la confusión. A medida que conversábamos, me di cuenta de que había más en juego que solo la infidelidad de Ana. Los matices de nuestras historias se entrelazaban de formas inesperadas. Las acciones de cada uno de nosotros estaban llenas de resonancias que se extienden más allá del dolor inmediato, la amistad, el amor, la traición. La complejidad de la situación cobraba vida ante mí. Al final de nuestra conversación, una revelación temía hacerse clara, segura, ominosa, pero era solo el inicio. La verdad sobre Ricardo, que había permanecido oculta hasta ese momento, se acercaba a la superficie, y podía sentir que todo mi mundo estaba a punto de dar otro giro. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz baja: «Hay algo más que necesitas saber, algo que podría cambiarlo todo». La sensación de inminencia bulliciosa en su tono me dejó sin aliento. ¿Era ese el último hilo que me llevaría a entender todo, o simplemente podría desatar un tormentoso ciclo de revelaciones? No era solamente un fuego cruzado, sino un campo de batalla emocional que apenas comenzaba. Las preguntas brotaban en mi mente, cada vez más urgentes, mientras me preparaba para lo que iba a escuchar a continuación. La voz de Ricardo se deslizó entre los compañeros murmullos del café, la atmósfera se tornó opresiva a medida que su declaración flotaba en el aire. Un instante paralizado donde todo lo que me rodeaba se desvaneció, dejando solo la necesidad de conocer la verdad. Su mirada buscó la mía, desnudando un nivel de vulnerabilidad que no había visto en él antes. Lo que Ana y yo compartimos no es lo que piensas. Quiero que entiendas lo que realmente ocurrió. Sus palabras eran un eco de la ansiedad que había estado sintiendo. Esa mezcla de desconfianza y necesidad de claridad se convirtió en un impulso poderoso. Respiré hondo, intentando organizar mis pensamientos mientras sus palabras resonaban en mi mente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tipo de conexión hubo entre ustedes? Mis preguntas salieron como dagas, con la urgencia de un corazón que ya había sufrido suficiente. La necesidad de respuestas me obligó a afrontar una verdad brutal que sabía que cambiaría todo. Ricardo tomó un sorbo de su café y ajustó su postura. Nos vimos envueltos en circunstancias que ninguno de los dos controlaba. Ana necesitaba algo que no estaba encontrando contigo. No era simplemente una infidelidad, era más como una desesperación por encontrar respuestas a sus propias preguntas. Con cada palabra, la rabia y el dolor parecían intensificarse dentro de mí. No era solo la traición, era la idea de que estaba perdido en una selva de emociones, enredada por la falta de comunicación que tanto había ignorado. ¿Y tú? ¿Te dejaste llevar? ¿De verdad creíste que eso era lo que ella necesitaba? La frustración salía de mi boca casi sin control.
Al mirarlo, noté que su expresión cambiaba, como si finalmente asumiera la responsabilidad del caos. Nunca quise lastimarte. Me sentía culpable por lo que había pasado. Pero debo ser honesto, había más en juego de lo que creías. Su voz se hacía fuerte, mientras su timidez se desdibujaba en la dureza de sus palabras. No solo se trataba de nosotros, Ana atravesaba una crisis personal enorme, y yo me convertí en un confidente. Las cosas se complicaron, y eso no justifica nada, pero lo que menos quería era traicionar tu confianza. Allí estaba yo en medio de una revelación profunda, asumiendo que todo este tiempo la traición no era solo un acto de egoísmo, sino una respuesta a un dolor más profundo. Mientras escuchaba, comencé a concebir que el desarrollo de esta historia era más complicado de lo que había imaginado. No todo giraba en torno a la traición, sino también a las decepciones que llevaban a las personas a buscar consuelo en lugares oscuros. Aunque un inmenso dolor ardía en mi pecho, una pequeña parte de mí empezaba a comprender la humanidad detrás de sus decisiones cerradas, una mezcla de compasión y rencor revoloteaba en mi mente. Me preguntaba si era correcto dejar que estas deliberaciones me influenciaran, si inclinarme por la comprensión me restaría poder en mi búsqueda de justicia. La conversación con Ricardo se tornaba cada vez más un terreno resbaladizo, donde los dilemas morales se presentaban con toda su fuerza. Entonces, ¿hay algo más que deba saber? Alcancé a preguntar. Mi voz jugueteaba entre lo tibio y lo helado, revelando la inquietud que me invadía. Mi mente estaba llena de imágenes de Ana, los recuerdos se mezclaban con la angustiante posibilidad de perderla a ella y la confianza en la amistad con Ricardo. Ricardo se quedó en silencio un momento, el peso de sus palabras parece agobiarlo. Si de hecho, hay algo más, Ana no es quien crees que es. La revelación cortó el aire, y yo, casi en un estado de trance, traté de asimilar lo que eso significaba. Un nuevo gélido escalofrío recorrió mi columna. Este encuentro se estaba convirtiendo en un torbellino de verdades, y en cada vuelta, más incertidumbres y secretos salían a la luz. Mi mente empezó a correr veloz. ¿Qué más me había ocultado Ana? ¿Qué repercusiones tendría esto en nuestra vida juntos y mis propios sueños, mientras las paredes del café parecían acercarse? El clamor de un nuevo desafío resonó en mi pecho. Sentía que había llegado el momento de enfrentarlo todo, de no intentar solo entender, sino exigir respuestas. ¿Quién era realmente la mujer con la que había compartido mi vida? Estaba claro que la búsqueda de verdad apenas comenzaba, muchas más revelaciones acechaban en la penumbra de mi mente, y la urgencia de encontrarlas me impulsaba a sobrepasar mis propios límites. Tenía que desentrañar el núcleo de esta maraña emocional. No podía permitir que esta tormenta me arrastrara sin luchar por lo que era mío. Las palabras de Ricardo, aunque inquietantes, eran solo el principio, una senda de descubrimientos que podría llevarme a comprender no solo las motivaciones de Ana, sino también las mías. La pregunta era: ¿estaría preparado para enfrentar la verdad, cualquiera que fuera su forma? Las palabras de Ricardo seguían resonando en mi mente, como una campana que marcaba el inicio de una batalla interna. No podía ignorar aquel oscuro presagio. La revelación sobre Ana había abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía, y ahora estaba al borde de un abismo de incertidumbres. Decidí que debía actuar con determinación. Había estado navegando en un mar de dudas, pero la verdad era que necesitaba tomar el control de mi vida. La conversación en el café se tornó un punto de inflexión, una brújula que me llevaba hacia un camino peligroso pero necesario. Había que buscar respuestas, despojar la realidad de capas de confusión, y en ese proceso, también ofrecerme a mí mismo el espacio para crecer. La tarde posterior se tornó gris, y el cielo reflejaba mi estado emocional. En vez de volver a casa, decidí dar un paso hacia adelante. Con un apretón en el corazón, dirigí mis pasos hacia la librería donde Ana solía pasar horas entre páginas. Había un rincón específico que era su refugio, y me pregunté si podría encontrar algún indicio de lo que realmente ocultaba. Al cruzar la puerta, el olor a papel y tinta me embargó.
Mis ojos recorrieron las estanterías, cada libro parecía un legado de historias perdidas y secretos enterrados. Me detuve frente a una sección de psicología, la curiosidad subía por mi piel como una corriente eléctrica. Quizás mis propios miedos y suposiciones se nutren de la inseguridad de no comprender profundamente a las personas, reflexioné mientras tomaba un libro sobre relaciones y verdad emocional. Con cada página que pasaba, nuevas ideas se fueron gestando en mi mente. Me encontraba ante conceptos que desafiaban mis creencias y me instaban a confrontar no solo a Ana, sino también a mí mismo. Ahí estaba yo, inmerso en un viaje que no solo giraba en torno a la traición, sino también a la búsqueda de mi autenticidad y la verdad acerca de mis propias emociones. Al salir de la librería, un nuevo sentido de propósito me invadió. No podía dejar que esta situación me definiera como víctima, debía convertirme en el autor de mi propia narrativa. Reflexioné sobre cuántas veces había relegado mis inquietudes por complacer a los demás. Este capítulo de mi vida me empujaba a priorizarme, a mantenerme firme en mi búsqueda de respuestas, en lugar de quedarme atascado en el resentimiento. Ese mismo día, cuando regresé a casa, decidí enfrentar a Ana. Sabía que había llegado el momento de abrir el diálogo y buscar la verdad que tanto anhelaba. Preparé mis palabras con cuidado, sabiendo que cada frase debería estar destinada a construir puentes, no a derribar paredes. Pero antes de poder hacerlo, mis pensamientos regresaron a Ricardo. Tenía que entender sus verdaderas intenciones. ¿Podría haber algo más entre ellos, algo que no había descubierto? Mi mente, ahora aguda y llena de preguntas, me impulsaba a buscar una reunión con él. Necesitaba saber si sus palabras se fundaban en la sinceridad o si había más capas ocultas que debían ser expuestas. La noche llegó sin que me diera cuenta. El reloj marcaba el paso del tiempo mientras yo me debatía entre el miedo y la determinación. Enfrentar la verdad siempre conllevaba un riesgo, pero ahora no podía dar marcha atrás. La búsqueda de la redención, tanto para mí como para Ana, se estaba dibujando como un camino lleno de espinas. La hora de la reunión con Ricardo se acercaba y las dudas se arremolinaban en mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conocer la verdad? Aquella noche sería un paso crucial en mi viaje de autodescubrimiento. Debía estar listo, porque cualquier revelación podría cambiarlo todo. Las respuestas que buscaba estaban al alcance, pero a un precio que no podía calcular. La pregunta resonaba en mi interior: ¿podría realmente enfrentar la verdad sin que eso me destruyera? Esa necesidad urgente de saber se convirtió en mi motor, ya no había vuelta atrás. La noche apenas comenzaba, y el desenlace de esta historia prometía ser explosivo. El aire estaba impregnado de una tensión palpable cuando, finalmente, me encontré frente a Ricardo en el café de siempre. A simple vista, parecía un encuentro casual, pero para mí era el inicio de un enfrentamiento que había estado cocinándose en mi interior. La determinación que había cultivado en los últimos días me dotó de una energía renovada. Ya no era el mismo que flaqueaba ante la duda, había evolucionado. Cuando Ricardo llegó, me saludó con una sonrisa que exhibía tanto confianza como un matiz de desafío. No intercambiamos palabras triviales. Desde el primer momento, supe que el tiempo apremiaba y que cuestionar a fondo debía ser la prioridad. Elegí una pregunta directa: ¿qué sabes sobre Ana? Su expresión cambió, y una mezcla de sorpresa y nerviosismo cruzó su rostro. Por un instante, el aire se volvió pesado, y la habitación se desvaneció a nuestro alrededor. Ricardo se recostó en su silla, consciente de que la conversación se tornaría mucho más que una charla casual. Empezó a divagar, pero su retórica evasiva no iba a ser suficiente para engañarme. Destilé mis preguntas con precisión quirúrgica, reconstruyendo la conversación con mis propias observaciones. En ese foco de luz, lo que me había parecido como dos amigos sentados a tomar un café se convirtió en un campo de batalla, donde la verdad y la mentira se enfrentaban sin cuartel. Una revelación atravesó la atmósfera tensa. Ricardo no solo sabía más de lo que había dejado entrever, sino que parecía disfrutar del juego verbal. Experimenté una oleada de emociones, ira, dolor y un deseo ardiente de conocer cada rincón de la traición. Sin embargo,
comprendí que desgarrar las palabras de Ricardo sería tan útil como una espada sin filo. Requiere más astucia y estrategia. ¿Por qué ella te confió esto?, inquirí, tratando de sacudir su fachada. Aquí, la cuestión no era solo exponer su relación con Ana, sino entender su papel en este intricado juego. Ricardo se detuvo por un momento, como si ponderara sus palabras, buscando un criterio ético que se le estaba escapando. Y aunque creía tener el control, su mirada traicionó lo contrario. Era una jugada maestra, pero yo no estaba dispuesto a ser su peón. Mientras Ricardo comenzó a hablar, desnudando una verdad a medias, una visión más amplia de la situación se empezó a aclarar en mi mente. Cada palabra no solo me llevaba más cerca de Ana, sino que también estaba moldeando mi percepción como individuo. La vida había girado en torno a las expectativas y suposiciones que había hecho sobre los demás, y aquí se desnudaba ante mí la urgencia de abrazar mi vulnerabilidad. En el fondo, esta confrontación no era solo sobre Ana o sobre los secretos de Ricardo, era un catalizador para mis propias decisiones, una llamada al autoconocimiento. Comencé a ver mis inseguridades de frente. Tal vez, la infidelidad de Ana no solo era un espejo de sus debilidades, sino también de mis propias falencias en la honestidad emocional. Cuando el encuentro llegó a su fin, y aunque las respuestas que había buscado estaban inalcanzables, me di cuenta de que había cambiado. Este proceso se había convertido en un viaje hacia mi fuerza interior, un despertar que prometía reestructurar la forma en que percibía mis relaciones. Los conflictos que había enfrentado no se desvanecerían con esta reunión, al contrario, solo habían comenzado. De regreso a casa, un sentimiento de resolución me acompañó. La búsqueda de la verdad no terminaba aquí, debía enfrentar a Ana, no solo para confrontar lo que había sucedido, sino para compartir mi propio crecimiento. Tenía la obligación de llevar este nuevo yo a la mesa, mostrando que no solo estaba abierto a la verdad, sino también a la posibilidad de sanar. El amanecer se acercaba, y el nuevo día traía consigo una nueva oportunidad de redefinir mis lazos. Había en mí una mezcla de inseguridad y determinación. La conversación con Ana debía ser más que un simple enfrentamiento, necesitaba ser una convergencia de nuestras verdades individuales. La función del amor y la confianza se manifestaría en ese diálogo, y tenía que estar preparado para lo que vendría. La pregunta latente era clara: ¿podríamos reconstruir lo que antes creíamos incuestionable? La jornada apenas comenzaba, y estaba decidido a descubrir no solo la verdad de Ana, sino también la mía propia. Con cada paso hacia el encuentro inminente, el eco de mis pensamientos repetía el mantra: la honestidad es la única vía hacia la redención. ¿Sería suficiente? El sol emergía tímidamente por el horizonte, desperezándose tras una noche cargada de incertidumbre. Mientras me preparaba para ver a Ana, mi mente oscilaba entre la inseguridad y la determinación. Aquella conversación no solo era un recuento de traiciones, sino el portal que abriría la posibilidad de un nuevo orden en mi vida. El trayecto hacia nuestra casa parecía interminable. Cada semáforo en rojo se convertía en una metáfora de las barreras que había estado enfrentando. ¿Cómo dar el paso que marcaría el verdadero camino hacia la sanación? Era crucial que no solo buscara respuestas dolorosas, sino que también me expresara con la claridad que había ganado en la confrontación con Ricardo. Era el momento de presentar la versión más auténtica de mí mismo. Al llegar y abrir la puerta, un aire aguerrido me envolvió. Me sentía como un soldado a punto de entrar en batalla, con el deber de proteger mi integridad y reclamar mi verdad. Ana estaba en la sala, absorta en sus pensamientos. Acariciaba la taza de café, un gesto común que ahora se teñía de significado. La confianza que solíamos compartir era un objeto delicado, susceptible a deshacerse con un solo movimiento. Necesitamos hablar, fue lo primero que logré articular. Mi voz resonó, firme en su entonación, reflejando la transformación interna que había emprendido. Ana levantó la vista, la sorpresa impregnada en su mirada. En esos instantes de silencio, cada una de las palabras no pronunciadas se hizo presente, alimentando la tensión entre nosotros. Me senté frente a ella, buscando conectar de manera auténtica.
Quería que conociera no solo mi rabia y tristeza, sino también el deseo profundo de entender. He estado reflexionando sobre lo que ocurrió y sobre nosotros. Mis ojos se encontraron con los suyos. Ella, con un aire vagamente vulnerable, me había dado el primer indicio de que esta conversación era necesaria y esperada. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de mi ser, revelando las emociones que, hasta ahora, había reprimido. Como si las barreras que me habían limitado se desmoronaran, hablé sobre la inseguridad que había aflorado a raíz de la infidelidad, sobre cómo la experiencia con Ricardo había tenido un impacto introspectivo en mí. No era solo lo que hiciste, Ana. Durante demasiado tiempo, viví en la sombra de mis dudas y mis limitaciones. La traición me obligó a confrontar esas sombras. Ana, visiblemente afectada, sintió el peso de mis palabras. Su expresión buscaba respuestas, cada una de ellas aferrándose a la esperanza de que aún había espacio para la recuperación. Yo, no pensé en ti ni en nosotros. Solo, dejé que mis emociones me arrastraran. La sinceridad en su voz resonó, aunque cargada de arrepentimiento, era un paso hacia la reconstrucción de lo que habíamos perdido. Sin embargo, no podía permitirme caer en la trampa de la complacencia. Este era el momento de discernimiento, de plantear las preguntas que podrían conducirnos hacia un nuevo entendimiento. ¿Realmente quieres reparar esto, o es simplemente el deseo de evitar el dolor? ¿Qué significa nuestra relación para ti ahora? Ana vaciló un momento. La complejidad de sus sentimientos era palpable, como si se debatiera entre su pasado y el futuro que podría construir junto a mí. Lo que más necesitaba en ese instante no era solo una respuesta, sino el compromiso de querer sanar juntos, de abordar nuestras heridas con valentía. El aire se volvió espeso. Existía en ese diálogo la posibilidad de lo que podría ser un nuevo camino que aún debía ser trazado. La fragilidad de nuestra relación pendía de un hilo, y en ese momento crucial, se presentó una revelación inquietante: la infidelidad, a pesar de ser un doloroso despertar, podría ser el catalizador para nuestra transformación individual y conjunta. Cuando las palabras finalmente fluyeron con facilidad, creando un hilo narrativo entre nuestros corazones, entendí que enfrentarse a la verdad era solo la primera de muchas etapas en el proceso de reconstrucción. La pregunta que quedaba por resolver era cómo decidir cuál sería nuestro próximo movimiento. A medida que la conversación avanzaba, los ecos de la intención inicial empezaron a tomar forma. ¿Podremos entregarnos a la reconstrucción mutua y ver qué nos depara el futuro? Se convirtió en un mantra silencioso, que resonaba en mis pensamientos mientras esperaba su respuesta. Las luces de nuestra relación titilaban en la distancia, reflejando un margen de esperanza que aún no se había cerrado por completo. Sabía que era solo el comienzo de un viaje impredecible, pero también indispensable, y así, me preparé para escuchar su respuesta, ansioso por saber si el esfuerzo valdría la pena. ¿Todavía había espacio en nuestro amor para la redención, o sería necesario dar un paso atrás para avanzar hacia algo nuevo? El desenlace de nuestra historia estaba aún en el aire. Las palabras de Ana flotaron en el aire entre nosotros, como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada segundo de silencio se sentía como una eternidad, y la presión de lo no dicho se acumulaba en el pecho. Mientras esperaba su respuesta, mi pensamiento comenzó a divagar, cuestionando no solo su sinceridad, sino también la certidumbre de mi propio camino. Sabía que este momento no sería solo un cierre de las heridas, era una oportunidad para una profunda reconstrucción personal. Con un profundo suspiro, ella finalmente habló: quiero intentarlo. Quiero que sanemos. La fragilidad de su voz contrastaba con la resolución que sentía en mi interior. Esa respuesta despertó una chispa de motivación en mí. Pero mi mente, siempre propensa al análisis, no podía evitar cuestionarse: ¿sería suficiente solo con el deseo de sanar? La experiencia con Ricardo no solo había puesto en jaque nuestra relación. Para mí, se trataba de una reflexión más profunda. La infidelidad había actuado como un cristal que rompía lo que consideraba mi identidad, un hombre seguro y confiado. Ahora, me enfrentaba a un nuevo rostro, uno inseguro a veces, pero también más consciente de las sombras que había ignorado.
La oportunidad de redescubrirme, de analizar mis propias emociones y respuestas, era un espacio que nunca antes había explorado. Mientras dialogábamos, crucé un límite más allá del dolor y la traición. La conversación se transformó, su energía enraizándose en una búsqueda conjunta de sanación. Para avanzar, ambos necesitamos ser honestos sobre lo que significa el nosotros ahora, le propuse, sintiendo que con cada palabra estaba desterrando otro pedazo de duda que había anclado mi progreso personal. Ana asintió y comenzó a compartir sus sentimientos sobre lo que nos había llevado a este punto. Sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento y, aunque permeadas por el temor, traían consigo un valor renovado. Escucharla era como desenterrar una parte de mí que había estado aletargada. Este acto de vulnerabilidad a su vez me inspiraba a expresar mis propias inseguridades. La infidelidad no solo fue su traición, sino un espejo que reflejó mis frustraciones, mis temores de no ser suficiente. Al continuar, me di cuenta de que la conversación había comenzado a abrir puertas que antes creía cerradas. En lugar de dejarnos llevar por la marea del dolor, estábamos forjando nuevos entendimientos. La idea de tener que hacer sacrificios, de desafiar nuestras propias limitaciones, dejaba entrever un camino hacia el crecimiento. Cada punto tocado traía consigo un sentido de urgencia, la necesidad de definir nuestras individualidades para poder construir nosotros desde un cimiento más fuerte que el antes. Ana, con cada palabra, parecía vislumbrar su propio viaje hacia la resignificación de su error. De repente, algo en su mirada me hizo cuestionar si había algo más oculto tras sus inseguridades. Una revelación inquietante comenzó a formarse en mi mente. ¿Podría haber más en su infidelidad que una simple dinámica emocional? Las dudas me asaltaban, pero no quería precipitarme. Tal vez había una razón más profunda, más oscura que aún no habíamos explorado. El diálogo se tornó intenso mientras ella compartía sus miedos y deseos, su lucha por alejarse de la idea de ser alguien que había fallado. A medida que la conversación se profundizaba, noté que la distancia emocional que me separaba de ella comenzaba a disminuir, y la resolución de sanar como pareja se entrelazaba con mis propios descubrimientos sobre mí. Sin embargo, el nudo en mi estómago crecía, presentando una inquietante verdad. Si había más en esta historia, necesitaría enfrentar eso también. Mientras la conversación llegaba a un punto culminante, las palabras que decidía no pronunciar se apilaban formando un peso más que evidente. ¿Cómo podría resolver la incertidumbre que amenazaba con descarrilar nuestra recuperación? La necesidad de confrontar esos miedos se volvía ineludible. Así, decidí que, una vez más, sería él. Momento de propiciar la verdad. ¿Hay algo más que debas saber sobre lo que ocurrió con Ricardo? ¿Algo que no me has dicho?, pregunté, sintiendo que el tiempo se detenía. El aire, antes cargado de esperanza, ahora resonaba con una inquietante tensión. La respuesta de Ana podría cambiarlo todo. La mirada de Ana se congeló en el aire. Silencio. En ese instante, el mundo se detuvo. Todo lo que había luchado por construir, cada rincón de amor y confianza, pendía de la respuesta que ella estaba a punto de dar. Sí, susurró, su voz temblando por la carga que llevaba. ¿Hay algo más? Sentí que el corazón se me salía del pecho. Mi mente se debatía entre la desesperación y el deseo de comprender. Aquella revelación podía ser el hilo que, al desenrollarse, destrozara lo que quedaba de nuestro amor. Pero, a la vez, era la única forma de darnos la oportunidad de sanar. ¿Qué es?, le pregunté con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Ana tragó saliva, su rostro reflejaba una mezcla de pereza y vulnerabilidad. No fue solo una infidelidad física. También había una conexión emocional. Me sentía sola, perdida, y Ricardo me ofreció algo que creía que me faltaba. Conversaciones significativas, cosas que, por alguna razón, sentía que no podía compartir contigo. Su confesión era un río desbordante que arrastraba las ruinas de mi mundo. A pesar del dolor, comprendí que era el primer paso hacia una transformación. Aquello no significaba que todo estaba perdido, significaba que, por fin, estábamos dispuestos a mirarnos a los ojos y ver las sombras.
¿Y qué quieres hacer ahora?, le pregunté, con una mezcla de ansiedad y expectativa. Quiero reconstruir. Quiero hablar, quiero ser honesta y despojarme de todas las confusiones que nos han separado, respondió, su expresión se suavizaba mientras sus palabras fluían hacia una necesidad auténtica de reconciliación. El tremendo peso de la culpabilidad comenzó a fluir de nuestras espaldas. La conversación se transformó en una danza cautelosa, donde cada paso, cada palabra, reafirmaba nuestro compromiso por confrontar aquellos fantasmas que nos habían atormentado. Ahí, entre los matices de nuestra historia, comenzamos a delinear un nuevo camino. Lo que necesitamos es redescubrirnos, afirmé. No solo como pareja, sino como individuos que deben curar sus heridas para reconstruir de una manera más sólida. Ana asintió, sabiendo que el perdón no sería un acto inmediato, sino un proceso en el que debíamos comprometernos colectivamente. Había momentos que aún nos exigirían resignaciones, pero ambos comprendíamos que el esfuerzo valdría la pena. Cada paso que dábamos, poco a poco, empezaba a sumergirnos en un espacio donde la vulnerabilidad se traducía en fortaleza. A medida que el diálogo se tornaba más profundo, compartí lo que había descubierto en mí mismo a través de este dolor. Me di cuenta de que he estado en una búsqueda constante de validación. He dejado que mis inseguridades generen distancias. Ana me miró, sus ojos llenos de comprensión. No eres el único, confesó. Esta experiencia me ha hecho ver cuánto hemos fallado en comunicarnos. Pero estoy dispuesta a trabajar en ello. Quiero que ambos aprendamos y crezcamos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Con cada palabra, la luz de la esperanza comenzaba a filtrarse entre las grietas del pasado. No había promesas vacías, solo el compromiso renovado de volver a construir desde la autenticidad. La sombra de la traición ya no sería lo que definiera nuestra relación, sería un recordatorio de la fragilidad humana que nos une. Eres más que tu error, Ana, le dije. Tú eres madre, eres pareja, eres una persona que merece una segunda oportunidad. Las lágrimas corrieron por su rostro, liberando la tensión acumulada. La conexión que alguna vez creímos perdida, estaba renaciendo. Tal vez la infidelidad había sido el catalizador que necesitábamos, una llamada de atención que nos impulsara hacia el crecimiento. A partir de ese momento, decidimos establecer nuevas bases, una comunicación abierta y honesta. Programamos discusiones regulares donde nuestras emociones pudieran fluir sin filtros. Y así, poco a poco, comenzamos a volver a resonar en la misma sintonía. Con el tiempo, no solo la confianza se reconstruyó, sino que también descubrimos facetas de nosotros que nunca habíamos explorado. Lo que antes parecía una relación muerta, se convirtió en una asociación renovada, donde cada problema era ahora un peldaño hacia un amor más sólido. En esta travesía, descubrí que la transformación individual era fundamental. Mi capacidad para abordar mis propios desafíos de inseguridad y abrirme era lo que finalmente permitiría que la relación entre Ana y yo floreciera de nuevo. Juntos, nos convertimos en un testimonio vivo de que los cimientos de un amor pueden ser reconfigurados, incluso después de la traición. No solo éramos sobrevivientes, éramos arquitectos de nuestro destino. Con el tiempo, el eco de la traición se hizo más tenue, y nuestro hogar se llenó de risa y amor renovado. La vida nos presentó nuevas oportunidades, incluso nuevos sueños que comenzamos a construir juntos. Al final, los colores del lienzo en el que cada uno había trabajado estaban fusionándose en una obra maestra de resiliencia, confianza y amor. Ana y yo aprendimos que vivir significa aceptar tanto el dolor como el placer. Cada día nos ofrecía la posibilidad de escribir una nueva página en nuestra historia. Esa era la verdadera victoria. Semanas después, mientras miraba a Ana reír con nuestros hijos, entendí que el viaje hacia la transformación y el perdón era el regalo más grande al que ambos habíamos podido acceder. Ahora, con pasos firmes y un corazón renovado, el futuro brillaba ante nosotros con posibilidades infinitas. Nuestro amor había superado pruebas y había emergido más fuerte, más profundo, más real que nunca. La transformación individual había sucedido. Estábamos hechos de cicatrices, sí,
pero cada una contaba una historia de crecimiento, de valentía, de amor que optó por evolucionar en lugar de rendirse. Esa transformación fue la clave. La vida es un viaje continuo de redescubrimiento, y lo que era el final se convirtió en un nuevo y emocionante inicio. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión sobre la superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Únanse a nuestra comunidad y vivan la experiencia de crecimiento y transformación a través de nuestros relatos.